Súper. Listo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer taller rumbo a la Fire Connector Chile 2025. Ya estamos en la recta final de este camino. Como bien indicaba César, ha pasado el tiempo y eso significa que estamos cerca también del evento de interoperabilidad más grande de Latinoamérica. Les vamos a contar un poco de qué va a tratar este tercer taller, que es bien práctico. Tenemos una explicación del ejercicio 2 que va a realizar Jorge Mancilla. Luego veremos ejemplos de las guías de implementación aplicadas a los casos de uso, agenda, IPS y urgencia. Y luego, posterior a eso, nos vamos a trasladar de reunión de Zoom a otra reunión donde trabajaremos en salas de grupos, donde ahí César va a presentar el desarrollo del ejercicio número 3. Eso para que lo tengan presente. Ya cuando lleguemos a ese momento les vamos a dar más información, cuáles son los grupos y a qué sala deben unirse. Un poco para que vayamos viendo cómo hemos ido avanzando. Ya estamos a 7 de noviembre en nuestro penúltimo taller y vamos a profundizar en esto, en aspectos complejos de implementación. Así que nos pone muy contentos ver cómo hemos ido avanzando en esta línea de tiempo, ya concluyendo este, va a quedar nuestro último taller, el día 12 de diciembre, que esperamos que también ese sí lo podamos realizar de manera híbrida, con asistencia presencial, con la mayoría de los que ustedes puedan, para que también vayan conociendo la Universidad Central, que es donde va a ser, que va a ser la casa de la Conectatón el próximo año. Así que para que ya comencemos con este taller, vamos a dejar a Jorge Mancilla, que nos va a presentar la explicación del ejercicio 2. Bienvenido Jorge, te, te escuchamos. Sí que está ya conectado. ¿Escuchan? Sí, sí, Súper. sí. Aló, aló, aló. Puedo iniciar el video porque el host me lo ha parado. Hoy, perdón, no me Bueno, deja. ¿no? Bueno, no se van a perder mucho en todo caso si no ven. Ahí te ¿Qué es lo que dejé tu me... anfitrión. Lo siento, Jorge, tienes que igual participar. Puch, no era mucho lo que se perdía. Así que Pero ahí te debería. ahí Ahí te ves sí, hermoso. ahí sí. Pucha, me tiene alta estima la Lore. Bueno, para los que no me conocen, creo que ya nos hemos visto con mucha batalla, hemos hablado, ya hemos trabajado acá. Para los que no me conocen, soy Jorge Moncilla, trabajo en la unidad de integrabilidad del MinSal, departamento TIC. Y bueno, hoy día me debo presentarles un poquito, debo presentarles como la resolución del ejemplo del taller 2. Lo único malo de esta resolución del taller 2 es que eran muchos ejercicios y solo tengo alrededor de 8 minutos. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer como lo hicimos la semana pasada, que Pablo la semana pasada mostró casi todo si no me equivoco, en el taller pasado, disculpen. Pablo mostró todo el resumen del fondo de los JSON, mostró toda la información de cómo se hacía el ejercicio. Que lamentablemente ahora no lo vamos a poder hacer así en honor al tiempo. Más bien yo les voy a mostrar cómo deberían haber armado sus recursos y cuáles recursos deberían haber incluido dentro de cada uno de los casos de uso. Jorge, en Entonces, todo caso, sí, disculpa que interrumpa, solamente como estadística, en el caso de uso uno, que es el de urgencia, hubo aproximadamente 35 equipos que contestaron. En el caso de uso de agenda fueron menos los equipos. Y en el caso de uso de IPS también fueron como 85, un poco para que tengan esa estadística. ya, súper. Sí, sí, algo estuve viendo ahí. De hecho, me sorprendió que había muchos. O sea, yo encontré que era harto la cantidad de respuestas. Están viendo mi correo. eh, y ahora, uy, ahora no sé. Ay, se me cambió la pantalla. Eso.
no. Disculpen. Ah, y ahora sí. Disculpen, no lo voy a poder ver. Mira la pantalla. Ya, ahí ven mi pantalla azul. Sí, sí. Ya, súper. Ya, bueno, como les comentaba, vamos a ver los resultados, cómo deberían haber desarrollado más o menos cada uno de los tracks, de los ejercicios de cada uno de los tracks. Vamos a ver el ejercicio de urgencia, que básicamente lo que les voy a mostrar es cómo deberían haber armado el bundle de cada uno de los casos de uso. Pero como les digo, mostrar, tengo los JSON, tengo todos los JSON tengo cada uno de estos JSON. No se los puedo mostrar por temas de tiempo, son muchos JSON, y los voy a pasar así súper rápido y no van a entender nada. Entonces después los voy a publicar, cuáles deberían ser como los JSON o la estructura oficial que ustedes deberían haber creado. Pero para este caso, para el caso de urgencia, teníamos que hacer un bundle en el cual el primer entry, en este caso, tiene que ser un message header. Luego, el orden de los recursos de aquí abajo ya no importaba. Aquí tenía que ser un episodio care, luego un recurso paciente, un recurso counter, un recurso organization y un recurso related person. Creo que, no sé si César me puede apoyar aquí, que tenía que ir acá al message como primero, era necesario o podía ir en cualquier lado, se lo confundí. No, el message header siempre tiene que ir al inicio o si no el Al bundle inicio, message ¿cierto? queda absolutamente inutilizado, sí. Sí, no, pero el tipo de bundle de este era un mensaje, era Claro, con mensajería. a pesar de que tenemos sorpresas más adelante porque hay dos guías que cambiaron. Ya, Pero para por este eso, ya. ejercicio es un bundle message. Sí, que ahí tenía algo. Ya, súper, gracias. Entonces, esta sería la estructura del bundle con estos recursos adentro como entry, cada uno como un recurso entry. Bien. Luego, el caso de uso de agenda, tenemos el bundle general, o sea, perdón, el bundle, y este bundle tenía que tener todos estos recursos, tenía que tener un appointment, el appointment response, el appointment era para poder para agendar la hora en el fondo, para poder hacer el agendamiento de la hora que estábamos haciendo en el caso de uso de agenda, el appointment response, con la respuesta de la cita, la organización para saber dónde estábamos agendando, a quién le estábamos agendando, que era un paciente, con quién estábamos agendando el rol de ese practitioner y el service request que era para hacer la solicitud de la cita. Bien. Y como tercer caso de uso es como tercer track, el IPS. La estructura del IPS siempre tiene que partir con el recurso composition y acá tenemos que incluir, según el caso de uso, teníamos que incluir obviamente el recurso paciente para saber de qué estábamos hablando, las alergias que estaban en el caso de uso, eh, estas estaban por dos, los medicamentos que estaba tomando el paciente, que estos se repiten por dos también, el médico de este paciente y las condiciones o enfermedades que estaban asociadas a este paciente, que también se repiten por dos. Como les digo, esta es la estructura básica de cómo deberían haber armado su bando. Ya lo que fueron armando adentro, eso lo tenemos que ir revisando después y lo van a poder comparar con los ejemplos que les vamos a subir, porque, como digo, no va a haber tiempo, ya estoy justito, tenía hasta las 3:15, ya estoy justo, para, les voy a subir los ejemplos después para que los puedan comparar con lo que tienen ustedes. Pero a grandes rasgos, esa es la estructura que deberían haber seguido para cada uno de los casos de uso. Eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Jorge, por hacernos la explicación del ejercicio 2, explicarnos cómo se debía eh, resolver.
Antes de pasar a Sí, la siguiente, disculpa Ignacio que sí, te dale. interrumpa, pero tengo que te interrumpa. Hay una pregunta que es ¿por qué los tres casos de uso están alineados de manera, o sea, el alineamiento que tú pusiste de los recursos, digamos, como en la vertical, estaban distintos? ¿Tenía relación con el anidamiento o solamente un tema gráfico? No, no, solo el tema gráfico, porque no me iban a alcanzar y me iban a quedar muy largo y muy angosto. Pero, ya, a ver, voy a mostrarlo de nuevo para que no queden dudas. Si lo revisamos acá, por ejemplo, si lo vemos bien, igual todos nacen desde la columna, de la raíz del bundle en el fondo. Entonces, si fijamos esto, si lo vemos aquí, parten todos del root, que le llamamos nosotros, o la raíz del bundle. Si hubiesen nacido de aquí, por ejemplo, desde el Tintorians hacia adentro, ahí hubieran sido como anidados y hubiesen sido parte de. Pero aquí todas las raíces salen desde la raíz del bundle. Entonces están todos al mismo nivel. Son todos entry en el fondo. ¿Bien? Súper. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente parte del taller, queríamos recordarles que van quedando 61 días para que inicie la conectación. Ya comenzó de alguna manera nuestra cuenta regresiva. Así que queremos recordarles también que no olviden de seguirnos en redes sociales, que estamos como HL7 Chile en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, porque ahí vamos a ir publicando esta cuenta regresiva, este conteo de días, ya va quedando muy poco tiempo, así que les recordamos que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como HL7 Chile. Ahora sí vamos a continuar con nuestro taller. Vamos a ver los ejemplos de las guías de implementación, aplicar los casos de uso. Vamos a comenzar con el caso de agenda y para eso vamos a dejar a Valentina Contreras, que nos va a hacer Ahora esta... es César Galindo. César Galindo, Valentina, ya. César de día, Valentina de noche. Ya, gracias, César. Ya, entonces César va a hacer esta explicación. Ya, gracias, César. No, a ti. Bueno, primero que nada, partir pidiéndole disculpas a los equipos que se habían inscrito presencial, pero la verdad es que nosotros como HL7 cometimos no un error, pero no informamos de algunos requisitos que necesitábamos a la universidad y por lo tanto preferimos, en vez de tener una conexión que podría haber sido defectuosa, preferimos tirarlos hoy día en este formato. Entonces, a los equipos que se habían inscrito presencial, mil disculpas por no haber podido cumplir con eso, pero en el cuarto taller sí vamos a ir presencial. Para aquellos que puedan estar presencial, obviamente seguimos con el modo dinámico con gente online. Eso es lo primero, voy a compartir mi pantalla y les tengo una noticia que es interesante, no sé si es buena o mala, pero es una noticia. Y es que tuvimos que hacer hicimos algunas modificaciones evolutivas a la guía de agenda, que es la que ustedes están viendo acá. No tengo la capacidad de ver el chat, pero esta es la guía de agenda. eh, mm, mm, ahí está. Y varios de ustedes se dieron cuenta, de hecho me consultaron en algún momento, tuve varios mensajes de algunos grupos que estaban trabajando, relacionados de por qué en Agenda se estaban trabajando los recursos a granel para ser enviados en cada transacción y no se estaban manejando derechamente a través de bundles. Y eso es cierto. Efectivamente, la forma de hacerlo, por lo menos en dos de los cuatro eventos, es a través de bundles. Así que hubo una modificación al respecto de eso. Si ustedes se dan cuenta, actualmente nos encontramos con la versión 0.4. Faltó agregar aquí el control de cambio, que fue lo que se hizo en cada upgrade de versión. Y los casos de uso también sufrieron alguna modificación. Para cada uno de ellos hubo una especificación un poco mejor. Y también se especificaron algunos elementos adicionales relacionados con cuáles son los recursos asociados por cada uno de los casos de uso. Y si ustedes se dan cuenta, en el caso de uso número uno aparece un bundle y en el caso de uso número 2 también aparece un bundle, que es el caso de acepto o rechazo de la hora. El proceso sigue siendo el mismo. Se solicita una hora, el selector asigna una hora, se le devuelve esa hora a quien la solicitó, se acepta o se rechaza. Si se acepta, entonces queda como agendada, si no, se vuelve a repetir el proceso de nuevo hasta que finalmente se acepta. Ese sigue siendo el mismo proceso, no ha cambiado lo más mínimo, sigue siendo la misma idea. Em, y para eso entonces tuvimos que desarrollar los bundles, que son un bundle de transacción,
ante una propuesta, que en realidad primero es este, el primer paso, que es un bundle de transacción para solicitar una hora ambulatoria, y luego viene un bundle de transacción para aceptar esa hora en particular. Eh, Esta guía parte del hecho que el paciente ya está creado. Por lo tanto, en el bundle no hay una creación eventual de un paciente. Se espera que cuando un paciente pide una hora, ese paciente ya existe en el consultorio eventualmente o en el sistema de salud. Y por lo tanto, parte del hecho de que ese paciente, al existir, al estar persistente en algún repositorio, no hay que crearlo en ese proceso. Bien, se entiende eso, que es la transacción número uno. El primero, voy a rápidamente explicar esto antes de entrar a un ejemplo, ¿no es cierto? El primero es el bundle de solicitud de una hora ambulatoria en la cual el usuario hace al sistema de agendamiento una solicitud de hora, y ese bundle lo que tiene son, bueno, tiene una cabecera, ¿no es cierto? Y el bundle es un bundle de tipo transaction, solamente envía recursos, y dentro de ese bundle transaction hay tres secciones. Una de ellas es el recurso asociado al paciente, que si ustedes se dan cuenta no es obligatorio, pero eventualmente si es que el paciente que está notificando, que está solicitando una hora, tiene alguna modificación en sus datos, entonces se debería enviar, y por lo tanto el método que se ocupa aquí es un método put, es un método de actualización. En el caso de que no se haga ninguna actualización respecto al paciente, por no ser obligatorio este slice, entonces obviamente que no se requiere enviar este entry en particular dentro de los slices de la entry del bundle. Para una solicitud, obviamente hay que enviar el recurso solicitud, que es un recurso de tipo service request o solicitud de servicio, que este es un service request de esta guía de implementación, y el método es la creación de ese recurso para que persista en el servidor. eh, la previsión, que los que trabajaron en agenda se podrán acordar, era un slice, perdón, era una extensión dentro del paciente. La verdad es que eso no está del todo correcto, así que se sacó la previsión al recurso coverage del recurso, del estándar. Ya, así que se eliminó esa extensión y hay un recurso coverage que debería ir junto con los datos solicitados. Y finalmente están las razones por las cuales se solicita esta hora, que pueden estar están divididas en dos aspectos. Número uno, porque el paciente tiene un diagnóstico ya confirmado y sobre eso quiere solicitar la atención, o eventualmente porque el paciente tiene una observación, observa que le duele el estómago, que tiene un dolor de cabeza, por lo que sea. Ya, este es el primero, y el segundo bundle que modifica es el de respuesta. Y en este de acá es un bundle en el cual el paciente acepta o rechaza una hora que se le propone. Así que es un bundle de tipo transaction también, en la cual lo que se envía es una respuesta a la cita, o sea, un recurso appointment response, y eventualmente la modificación de la agenda que se le envía, cambiándole el estado de posible a agendada. Y con eso queda registrado que el paciente acepta la hora. Bien, vamos a centrarnos en el ejemplo para respetar el tiempo. Vamos a centrarnos en el ejemplo en el primer bundle, ¿de acuerdo? Y para eso yo estoy trabajando o trabajé acá. Obviamente que lo probé en la mañana para no mandarme ninguna rana, así que ustedes ven resultados acá, pero igual lo voy a recorrer. Como se asume que existe un paciente, que hay un paciente persistente en el servidor, obviamente que yo lo creé. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Fíjense que el paciente que existe acá es un paciente que lo sacamos en base del perfil paciente de la guía core con las restricciones que tiene la guía de agenda. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a la guía de agenda, nos vamos a dar cuenta que el paciente en particular, aquí está, que el paciente es, tiene herencia de la calificación del perfil del paciente en la guía core. Y por lo tanto, todos aquellos elementos que la guía core indica sobre un paciente también pueden estar presentes acá. César, ¿Sí? están pidiendo si puedes agrandarlo un poquito, parece Pero que no se ve bien. por supuesto. Yo tampoco veía. ¿Ahí está bien? Parece que no me acaba de ver la pantalla. Ahí lo Sí, agrandé más todavía. Perfecto. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el paciente de esta guía de implementación. Ese paciente depende del paciente de la guía core, hereda sus elementos. Así que yo podría agregar elementos que no están presentes acá, los podría agregar también dentro de un recurso paciente que creo basado en esta guía de implementación. Es por eso que siempre para los implementadores, la que más vale es la vista snapshot, definitivamente. Ya, lo que pasa es que si esta guía tiene algunas restricciones, por ejemplo, en la guía core, la cantidad de identificadores que uno puede agregar son infinitos. En cambio acá, la cantidad de identificadores es solamente uno y se espera que sea el root. Entonces hay que respetar esas cosas en definitiva,
Así que lo que se hizo para este ejemplo fue crear en el servidor un paciente basado en el ejemplo del paciente core con esas restricciones. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo está siendo validado sobre el paciente agenda. Aquí también voy a hacer un zoom. Eh, este teclado no lo conozco bien, así que voy a ver si puedo hacerlo. Perfecto, ahí sí. Entonces aquí se va a validar contra el perfil de la guía de agenda, pero lo que se cargó o lo que se va a cargar es efectivamente el paciente de la guía core con esas modificaciones. ¿Ya? Entonces, aquí están las extensiones desarrolladas relacionadas con el sexo, con la identidad de género y otros más. Aquí está el sexo biológico y el identificador, si ustedes se dan cuenta, es solamente uno y como en esta guía el identificador se indica que tiene que ser el run, no se le puso un system, porque eventualmente se asume que es el run. Y así sucesivamente hacia abajo, ustedes ya saben manejar pacientes más o menos, está el nombre del paciente, en esta guía solamente se pide un nombre, pero en la guía core hay slices respecto al nombre, así que especificamos que el que se va a ingresar es el nombre oficial, y se agregó entonces el family con una extensión de segundo apellido, y acto seguido se entregan los nombres que tiene el paciente, que puede ser más de uno, se le entrega un contacto de correo y de número telefónico, el gender no es necesario, porque está el sexo biológico, pero igual se agregó la fecha de nacimiento, la dirección, siguiendo el formato de la guía core, que es en donde existen extensiones para poder codificar tanto la comuna como la provincia como la región. Y eso fue lo que se hizo acá. Les voy a dejar disponibles estos ejemplos en todo caso para que los tengan, ya para que no nos asusten porque tenemos que recorrerlo más o menos rápido, pero para que se entienda que esto está aquí. ¿Ya? Ahí está el distrito, que en nuestro caso sería la provincia, y finalmente está el estado que vendría a ser la región. Ahí está, con su código correspondiente. Esto es propio de la COR porque la COR desarrolla un tipo de datos relacionado con la dirección y el país. Hay un contacto para el paciente, que es el que está acá, que se le agrega el identificador de ese contacto, el nombre de ese contacto, que podría ser su acompañante, y qué es del paciente. Y en este caso es un código N, que significa que es un pariente. ¿Ya? Y ahí está el nombre del paciente, con su segundo apellido. Y luego se le agregó, digamos, lenguaje local, no es del todo importante. Bien, entonces dicho eso, entonces vamos a hacer un post. Recuerden que cuando hacen un post a través del Postman, en headers deben colocar que el contenido con el cual está hecho el recurso, en este caso una application JSON. Así que ustedes deben colocar aquí en las cabeceras que el content type es de tipo application JSON. Este servidor no tiene seguridad, es un servidor abierto, así que no requieren una cabecera de autorización. Y entonces acá se agrega que está puesto en la guía, la URL del servidor, que es esta que está acá. Y como le vamos a pegar al servidor creando un recurso paciente, agregamos el tipo de recurso y hacemos el envío. Entonces ahí la está pensando y ahí lo creo, que es el 676. De hecho, yo podría haber hecho antes otra cosa. Podría haberlo validado, para estar seguro de que efectivamente está bueno esto. Así que ahí lo validamos. Esto no va a persistir porque está siendo validado. Aplicó un Operation Outcome como resultado y me entrega algún par de issues relacionados con algunos warnings por algunas terminologías, porque hay un problema en la carga de algunas cosas en el servidor, pero son warnings. Así que por ser warnings no me voy a complicar mucho la vida. Falta obviamente el system del identificador que si ustedes se dieron cuenta no lo colocamos. Entonces, ahí alega un poco por eso, pero son todos severity warnings, así que el recurso puede ser persistido sin ningún problema, cosa que ya hicimos. Y teniendo el paciente persistente, entonces vamos a crear el primer bundle, según el estándar. Entonces aquí ya tengo prehecho, obviamente. Aquí se crea el primer bundle. Entonces se va a crear un bundle. El bundle está relacionado o va a ser validado contra este perfil, que es el perfil de agenda. La canónica en la guía de implementación de agenda relacionada con el bundle es la que yo coloco acá para que se pueda validar contra ese en el servidor y el perfil ya está cargado en el servidor, que es el bundle de solicitud. Se le agrega un identificador, en este caso se le colocó ese valor, y la transacción. ¿Por qué se hace eso? Porque si nos vamos al bundle de transacción de solicitud, que es el que está acá, lo que me indica es que el tipo es obligado y tiene que ser de tipo transaction, y me indica que la fecha, la hora en la cual fue creado el bundle, es obligatoria. Ya, eso fue lo que se agregó acá. Acá, ¿no es cierto? Ahí está el tipo, que es un tipo transaction, y aquí está el timestamp, que es la hora. Y a continuación, según la guía de implementación, tenemos que existen tres posibles slices. El paciente, que no es obligatorio, el service request, que es obligatorio,
La previsión, que es obligatoria y puede ser más de una porque puede haber más de un seguro, y las razones que no son obligatorias. Bien, entonces, perdón, si nos vamos acá a lo que se trabajó, tenemos entonces que el primer entry es un paciente, y es el paciente 643, que es un paciente que ya está persistiendo en el servidor, que fue el que creé yo en la mañana. Así que a continuación de identificar en este entry, se coloca el full URL y a continuación se agrega todo el recurso del paciente que, como ustedes ya bien saben, aquí está todo el recurso completito, con las modificaciones que yo le quiero hacer. ¿Y por qué con las modificaciones? Porque ahí hacia abajo está todo el recurso paciente creado ahí, el mismo que teníamos que recién revisamos. Sigue bajando hasta por terminar, ahí, communication, ahí termina. Y cuando cierro el recurso paciente completito con las modificaciones, a continuación se indica que efectivamente el método que se va a ocupar es un put sobre este paciente. ¿Ya? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo? Porque según la guía de implementación, el paciente en particular, el método que va a hacer el servidor es un método de actualización. No va a crear un nuevo paciente, va a actualizar en caso que yo lo requiera. En este caso se está requiriendo. ¿Ya? César, Y sí, que no puedes ver el chat, entonces te voy a decir las dale. preguntas. Ujú. Dice, ID del paciente no puede ser un UID. Pregunta Fernando, no sé, Fernando, no sé qué. Perdón, Sí, Fernando. puede ser No un veo tu U. nombre. Sí, Valdés. sí, ya, muy, muy buena la pregunta. En los otros dos van a ser un UID porque son recursos que aún no persisten en el servidor y luego debo darles un identificador en la medida que se van a ir para ser creados en el servidor. En este caso, yo tengo un recurso que ya persiste en el servidor y por lo tanto, lo que debiera pasar previo a esta operación, cuando tengo al paciente delante, es consultar al servidor por el recurso de ese paciente para obtener cuál es su identificación. Teniendo su identificación, yo puedo hacer un put, porque le estoy diciendo al servidor, el recurso con este identificador tiene que ser actualizado. Por eso que en este caso, yo requiero colocar el identificador real de este servidor, de este recurso que ya persiste en el servidor. Ya, si sigue la duda, me pregunta de nuevo. Eh, por eso aquí está la operación put y tengo que decirle, de hecho, que es sobre este paciente. Entonces, identifico el recurso con el identificador del paciente y acto seguido le digo después que hago un put sobre el mismo. Y esa es la forma como se hace un put. Y luego vienen los otros dos recursos. Uno es un service request, para saber la estructura de un service request, tienen que revisar la guía de implementación. Y aquí yo le voy a decir que va a ir validado sobre el perfil de la guía de implementación. Aquí sí, pues aquí va, aquí de hecho yo le coloqué este de acá. Puede ser, de hecho, lo lógico es que colocara el full URL aquí como identificador. Aquí ahí debería arrojar un warning seguramente a propósito de la pregunta que recién hicieron. ¿Ya? Y aquí se carga un service request que es el ejemplo que está en la guía de implementación, por si acaso alguien después lo quiere seguir. Pero en este caso la referencia al subject, que es obligatoria, es sobre el paciente que ya persiste en el servidor, que recién actualizamos o que vamos a actualizar. Y se coloca la razón por la cual el paciente está pidiendo la hora, qué sé yo, y terminado el recurso que termina acá, entonces se hace un post sobre la URL de Service Request. ¿Y por qué se hace un post? Porque si yo me voy acá, el método es un post. Si quieren saber cómo es el Service Request, ese es el recurso, así que este es el perfil. Este es chiquitito. Y finalmente la otra que es obligatoria es la previsión. Estoy terminando. Así que el último recurso está relacionado con un coverage. Aquí pasa lo mismo. Debería estar la UID porque no es un recurso que persista hoy día en el servidor. Pues lo voy a crear. Y de hecho lo voy a crear porque la guía dice que lo va a crear. Porque en el caso de la previsión es un post. ¿Se dan cuenta? Perdón. Ahí sí. Entonces, nuevamente se va a revisar contra el perfil de esta guía de implementación ya cargado en el servidor. Se escribe el recurso con lo que corresponda según el perfil. El paciente de referencia es el que está persistiendo en el servidor, que es que vamos a actualizar, y cerramos. Ya no hay ni un, no hay ni un, ni una no hay ni un elemento adicional para observación ni condición, porque no son obligatorios y en este caso no se agregaron. Cuando le pego con un bundle al servidor, yo no le pego a la dirección bundle, sino que le pego derechamente, cuando el bundle no es persistente, le pego derechamente a la URL base del servidor, que es la que ustedes están viendo acá. Y el servidor se va a encargar de tomar lo que está contenido del bundle y repartirlo donde corresponda. Es por eso que se entrega esta información que está aquí. Así que vamos a pegarle al servidor, se va para allá. De hecho, podría haberlo validado. Me hace un OK, quiere decir que fue creado y me devuelve el resultado de ese bundle.
que es el que está acá, con toda la información que yo acabo de crear, y me dice que para cada uno de los recursos que van contenidos en el bundle han sido generados adecuadamente. ¿Yo podría validarlos? Claro que podría validarlos con el validate. Ahí lo que va a hacer es que va a revisar que la construcción del bundle es la adecuada. Y generó un bar request, quiere decir que hay un error. Y ahí cometí algún error, no sé qué habrá sido. Em, Hay un post ahí que está mal, bueno, tendría que revisarlo, pero estas cosas pasan en vivo y en directo. Voy a dejar el código, voy a revisar obviamente y arreglar cuál es el error. Voy a dejarles el código corregido, por supuesto, disponible para que ustedes lo tengan como ejemplo, pero también están los de la guía de implementación. ¿Ya? Esa es la forma como se maneja el primer bundle. Por consiguiente, esa es la misma forma como se maneja el segundo bundle, que es el de respuesta ante una agenda propuesta. Bien, cierro con eso entonces el ejemplo de agenda con la guía nueva. Muchas gracias. Más preguntas en el chat. Súper. Muchas gracias, César. Em, Ahí preguntan si va a quedar en el chat HL7. Y qué buena idea, no se me había ocurrido. Sí, lo ponemos en el Zulip. En el Zulip, donde tenemos el Zulip de la Conectatón, ahí vamos a subir los ejercicios. Muy buena idea. Buena idea, sí. Parece que no hay más preguntas de momento. Así que vamos a pasar al siguiente ejemplo, IPS, y para esto va a estar a cargo Franco Ulloa, que nos va a presentar esta demostración. Así que bienvenido, Franco, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Primero quisiera agradecer ahí a la Universidad de Valparaíso por estarme apoyando ahí con la creación de esta guía de implementación. Así que vamos a mostrarle los avances que hemos tenido con esta guía. Ahí sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, está- aún no está subida total. Espero hoy día mismo subirla a la build para que estén todos y puedan todo el mundo revisarla. Esta guía, como bien dice su nombre, es el IPS, el resumen clínico de pacientes, la cual está enfocada principalmente en ser la traducción del IPS. ¿Ah? Creo que puede agrandar un poquito que se... ¿Se ve? Muy grande. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Está el inicio, para que se vea. Esta guía nace a partir de lo que es el IPS internacional, además de la guía CORE. La especificación del negocio, podemos ver la estructura del IPS, donde se encuentra la cabecera, los requeridos, o sea, la alergia, medicamentos y problemas, entre otros más. Si vamos bajando, no se me pegó el PC. Ahí está. Si vamos bajando, se especifica qué es cada recuadrito que aparece ahí, de la alergia, de los medicamentos. Y al final, uno puede ver los perfiles que se han creado. Algunos recursos no consideran perfiles, dado lo que dice IPS Internacional, y hay otros que ya estaban creados previamente, como el de signos vitales, cual referencia al del estándar. Si vamos viendo más adelante, esto considera la operación summary, que actualmente la podemos habilitar en el servidor que ustedes van a poder probar, para que generen su IPS. Y los distintos perfiles que hemos creado. El IPS, como bien, este es un documento, es decir, es un bundle de tipo documento, cuyo primer recurso en este caso es un composition. Y de ahí en adelante viene el paciente, la alergia, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me preguntaron, por ejemplo, yo estaba revisando ahí las consultas y el composition tiene como obligatorio poner problemas. Uno de los primeros segmentos que aparece de los tres obligatorios es la sección de problemas. ¿Qué pasa si no tiene un problema?
uno va a la condición de IPSSL, revisa el perfil y hay un binding. Si uno revisa este binding, va a decir los problemas de IPS internacional y qué recurso se crea en caso de no existir. Bueno, se dice que el paciente no tiene ningún problema o se encuentra totalmente sano. Entonces, de esa forma, si es que no existe no tiene ninguna condición, se crea un condition que dice el paciente no presenta ningún problema. ¿Qué pasa en el caso de alergia? El paciente no presenta ninguna alergia. Medicamentos, exactamente igual. Se genera un medication statement que dice el paciente no genera no tiene ninguna receta o prescripción. Además de eso, les quiero mostrar, esto es un poco más simple de lo que es el track de agenda, porque lo único que deben estar haciendo es alimentar un repositorio que va a ser de IPS, que yo ya generé varios ejemplos, tanto del paciente, el medication, que esto es parte del ejercicio anterior, los distintos medication statements, las alergias y las distintas condiciones que presenta el paciente. Entonces, como yo ya tengo creado el paciente PAT01, si yo genero la operación summary, me debería permitir eh, generar un... Ay, me está molestando esta cuestión del Zoom, perdón. Ah, ahí sí. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, se está viendo la pantalla, está con Ya, problems. ya. De hecho, hay dos preguntas relacionadas con eso, por el tema de los históricos y el tema de los problemas como tales. Sí, en el caso de los históricos es distinto porque los históricos, cuando el paciente ya se recupera o ya tiene o queda como resuelta la condición, pasa a otro segmento, que es la parte de aquí. as- Ahí, ¿se ve? No. Y vamos al composition, que él es quien manda el documento. Los históricos también son condiciones, son problemas, pero estos tienen la peculiaridad de que tienen un onset que define cuándo finalizó la condición o cuándo se recuperó el paciente. Está para esa sesión histórico. Y dale un zoom ahí, Franco. Ya, plan de cuidados, situación funcional. Ahí está. Como se ve, sí, el mismo perfil, es decir, un condition. Entonces, ¿qué tendría que hacer el estado clínico? No se ve acá. Bueno, voy a presionar acá. Debería estar en estado resuelto e idealmente con, vamos a ver acá, con un abatament que indica cuándo finalizó la condición del paciente. Pero con que el clinical status salga que está resuelto, ya debería bastar para cambiarla al otro segmento del composition. No sé si eso resuelve la consulta. Ahora, con lo que iba a mostrar es... Compartir. ¿Se ve el postman? Sí. Ya. Yo para hacer este ejemplo resolví el ejercicio anterior.
en donde se encuentra el paciente, los distintos medicamentos. Ustedes pudieron haberlo hecho en vez de aquí generar eh, Medication Reference, pudieron haber usado Medication Codable Concept. Ahí se lo dejo a su criterio. Yo preferí generar los distintos medications. También hice las alergias y las distintas condiciones. Todo esto se encuentra en un repositorio, el cual, como dije, se los va a habilitar con la operación Summary. Entonces, lo único que tienen que hacer es cargar distintos recursos, prueban lo validan que sea de acuerdo con el perfil, y yo lo que hago es el paciente y le agrego esto al final. Summary, Web Profile, HL7, Composition CLIPS. ¿Qué van a hacer con esto? Ustedes presionan aquí y se va a generar un IPS automáticamente. Y se puede ver todo lo que tiene, sus alergias, el histórico de medicamentos, sus condiciones. Dado que las condiciones estaban activas, pertenecen a la sección de Problem List. Pueden ver todo. Esto después se lo haré llegar. Esta es la resolución principalmente del ejercicio 2. Así que ahí está. No sé si habrá alguna duda respecto a esto. Yo Como iba a digo, este respon- es muy... yo fui respondiendo algunas preguntas, Franco, pero hay una pregunta que es fundamental que está relacionada por qué IPS, cuál es el origen y la funcionalidad de IPS. funcional. Perfecto. Pero, Es que ya saqué la eh, pregunta, pero es el resumen. Bueno, tenemos dos opciones. Generamos un historial clínico completo, con toda la información, o podemos generar algo más simple, que es un resumen. El resumen es lo mínimo requerido para atender al paciente, que consideran tanto las condiciones, las alergias, eh, los problemas que se encuentran activos, incluyendo las inmunizaciones, que ahora las inmunizaciones eh, yo la pondría hasta obligatoria porque todo el mundo la están pidiendo siempre, pero no es requerido. Ahora estaban hablando del origen de IPS. El origen de IPS lleva años. Esto es un proyecto que viene incluso desde CDA. No es algo que nació ahora en Fire, es un proyecto que lleva años, pero es más que todo principalmente porque esto es más simple que implementar una historia completa. Si me dicen a mí que implementemos ahora ya, implementemos un IPS que es mucho más simple. De hecho, lo mismo que dije, ustedes generan un repositorio que tenga habilitado el summary, mandan todos los recursos que requieren y generan un IPS. Y solamente a modo de resumen, digamos, el IPS nace en Europa por la transnacionalidad de la trayectoria de los pacientes. Entonces, lo que se pretendía era hacer un resumen de la historia del paciente que fuera transnacional, que no importa dónde estuviera el paciente, el médico tuviese un resumen de su histórico. ¿Por qué es importante el summary? ¿Por qué se ha estado estudiando y en MinSal lo ha estado estudiando harto para mantener la continuidad del proyecto? Es porque cuando se sabe que el médico hoy día ocupa más tiempo en revisar información y en escribir información que en atender a los pacientes. Dentro de un tiempo normalizado de 15 minutos pasa más de la mitad del tiempo buscando información y escribiendo información. Lo que ofrece el IPS básicamente es de toda la historia, no es que reemplace la historia del paciente, pero de la historia del paciente permite obtener rápidamente para visualizar, mediante la operación que dice Franco, que es el summary, un resumen muy reducido del paciente para tener información clave para poder entenderlo y darle continuidad asistencial. Entonces ahorra tiempo y permite además que el médico se concentre en lo adecuado. Es un poco el resumen de lo que Franco ahí también les explicó. Además, como este es un recurso que se genera a cada momento, a partir de esta misma operación, nadie dice que no puede ir guardando los summaries. Usted puede tomar el bundle y guardarlo y generar históricos de IPS. No sé si hay alguna otra consulta. Ahí en el chat colocaron otra pregunta. Si la idea era que fuera internacional, ¿por qué se hizo un perfil chileno? Porque lo ideal es que, ojalá, esto como dije, esto es para que aquí en Chile genere sus propios IPS. Hay distintas clínicas, hay distintos centros de salud públicos, privados, que esto le va a ser le va a ser de mucha ayuda.
aparte, como dije, esta es una traducción, es decir, le va a hacer mucho más simple la vida a los implementadores que están traduciendo todo IPS. Y como nace de la guía core, esto va a permitir que sea implementado en todo Chile y sin ninguna dificultad y sin ningún problema de, ¿cómo decirlo?, de incompatibilidad. Súper. Muchas gracias, Franco. Y hay varias preguntas, pero todavía nos queda harto por ver en el taller. Podríamos resolver quizás la última que dice cómo funciona el post, get, etcétera, cómo conectaríamos nuestros datos al lenguaje JSON. No sé si César o Franco la puede responder. No, ¿Cuál es la pregunta? Que estoy respondiendo otra. es que no sé si está mal planteada, pero no entiendo bien la pregunta. Una duda en lo práctico, ¿cómo Ah, ya, funciona ahí el llegué. post, get? ¿Cómo conectarían nuestros datos al... Ah, ya, ok. Ya, mira, rápido, porque aún nos queda un poco por ver, José. Lo que pasa es que, no sé si te acuerdas de las primeras sesiones, Fire es un estándar que trabaja con REST. Y REST, en estricto rigor, tiene la ventaja de que las operaciones para poder negociar información entre clientes y servicios son reducidas, son básicamente cuatro, que son las que tú ahí pones dos, por ejemplo, que son post, get, delete y update. Son básicamente cuatro. Entonces, es mucho más simple de programar las API para poder hacer esas conexiones. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la instrucción. Y en la guía de implementación está más o menos claro. Una cosa es la instrucción con la cual tu aplicación se conecta con un servicio y otra cosa es cómo tú le empaquetas información para que siguiendo esa instrucción la información fluya desde los clientes hacia los servicios. Entonces, el post, el get y las otras operaciones le dicen al servidor, créame un recurso. ¿Qué recurso? El que te mando aquí en JSON o en el formato que quieras. ¿Cuál es la gracia que tiene Fire? Porque REST en particular es que tú puedes mandarlo en JSON, puedes mandarlo en XML, puedes mandarlo en otro que se llama TTL, en fin, tiene varios formatos. Pero lo importante es que son dos cosas distintas. Una es la capa en la cual tú absorbes la información y otra es la capa en la cual tu aplicación se conecta con el servidor para decirle crea, borra, lo que sea. No sé si con eso contesté bien la pregunta, José. Bueno, muchas gracias César y muchas gracias Franco también por tu presentación. Vamos a continuar con lo que nos queda del taller. Recordemos que tenemos varios canales de comunicación abiertos para resolver sus dudas, está el chat en Zulip, están las redes sociales también, donde también pueden seguir dejando sus dudas. Y también al final del taller podemos seguir resolviéndolas. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando para que después tengan tiempo también ustedes para trabajar. Vamos a dejar a John Díaz, que nos va a presentar la demostración de la guía de implementación aplicada al caso de uso urgente. Bienvenido, John. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. John Díaz por acá. Ya voy a estar presentando de lo que es la guía de urgencia antes de, como cualquier, profundizar, ¿cierto?, en más detalle. Esta guía está en como una etapa de desarrollo aún, así que va a estar con constante evolución durante estas últimas semanas, ¿ya? Así que va a haber cosas que van a estar cambiando o agregándose cosas que aún no están acá incorporadas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entiendo que la URL ya la tienen disponible, así que no se las dejo en el chat. Creo que tú, César, se las compartiste, ¿cierto? Eso ya, todos tienen acceso a ella. Sí, pero las podemos pegar acá, no hay problema. Ya, ya igual lo voy a pegar acá en el chat para que tengan acceso con una guía más reciente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer esta guía, ¿cierto? Es poder interoperar lo que son los datos de atención de urgencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, obviamente, como les mencionaba, la documentación técnica de todo, eso está en construcción, así que va a estar incorporándose durante estos días. Pero finalmente lo que trata de cómo reflejar, ¿cierto? Son como cuatro eventos principales que tienen un proceso de atención de urgencia, que parte de, cierto, la admisión de un paciente al establecimiento, ¿cierto?, que presta la atención de urgencia, su categorización, conocido como el triage, ¿cierto?, las atenciones y finalmente las decisiones de egreso que pueda tener el paciente en el contexto de esta atención. ¿Ya? Eso viene a reflejar, a modelar esta guía de implementación. Si vemos aquí en los artefactos, se van a construir, ¿cierto?, los bundles para cada uno de esos como eventos que van a ocurrir en la atención de urgencia. Va a haber ahora lo que es la admisión, que es el que está más completo, pero se van a estar añadiendo los siguientes, como les mencionaba. Entonces, la idea acá es utilizar un bundle
igual que el de agenda que mostraba César ahí, ¿cierto? Un bundle de tipo transaction, ¿ya? Entonces este es el perfil que va a estar como modelando esa entrega de información para lo que es admisión del paciente a un servicio de atención de urgencia. Dentro de los entry que tiene el bundle, ¿ya? Vamos a ver que existe un paciente. Aquí se están modelando algunas como verificaciones que se está considerando que la creación tiene que tener una condicional si es que no existe ese recurso anteriormente, ¿ya? Entonces, por eso está como este campo como obligatorio para que lo que es respecta al paciente, ¿ya? Con tal de no poder no duplicar pacientes que ya estén cargados en el servidor, similar a lo que decía, mencionaba César anteriormente, ¿no? Después viene el recurso del encuentro clínico, ¿cierto? Que va a estar como modelando todo el proceso de atención del paciente, que es un recurso Kotlin, que vamos a ir a ver también en detalle cada uno de ellos. Esto como para que entendamos a nivel general, principalmente el bundle, lo que aglutina para la admisión del paciente. ¿Ya? Entonces vamos a tener el encuentro, que en este caso es obligatorio, ¿ya? Obviamente hay que tener elementos full URL, elementos resource y elementos request, ¿no? Aquí está el documentado, ¿cierto? El método en este caso va a ser un post. La URL que le vamos a estar dando va a ser el recurso encounter. También tiene que dar el establecimiento, ¿cierto? Para identificar qué establecimiento de salud que está reportando esta información. Entonces también tiene su perfil dentro de la guía. Tiene elementos request también, ¿cierto? Con un método post a la URL organization. Y también la idea es que lo que sean esos recursos como transversales que pueden vivir ya dentro del servidor, por ejemplo, una organización, ya tener esa condicional de que si no existe el recurso lo crea, pero si ya existe que actualice al ID que está generado internamente dentro del server, ¿ya? Esas son las bondades, ¿cierto? De los bundles de tipo transaction en el estándar Fire. También tenemos aquí en lo que es admisión, viene un entry relacionado con el profesional administrativo que está realizando la admisión al servicio de urgencia. Entonces también hay un perfil creado para ese profesional administrativo, ¿ya? El request también va a un John, elemento post, sorry un que te practitioner, interrumpa, ¿cierto? John. Sí, Sorry que te dale. interrumpa. ¿Podía hacerle un zoom, por favor? Ah, lo había dado, pensé que sería... sí, ya, ahí debería verse mejor, Así ¿no? somos los cieguitos. Dale. Ya. Entonces, viene de dentro del entry también un profesional administrativo, ¿ya? También vamos a ver después en detalle qué es lo que contiene ese perfil, ¿ya? Pero el método también es un post, en este caso, una URL y un practitioner, y también se está exigiendo la condicional si es que no existe, ¿cierto? Idealmente ahí también vamos a mostrar después que esa condicional va a estar documentada también en la guía para que después cuando lo estén llevando a cabo ustedes, ¿cierto? La idea es que aquí la condicional sea que no existe un recurso ya con un identificador que ya le estaba mandando acá, ¿no? Entonces la idea es que no duplicar esos recursos dentro del server. También en el contexto de admisión de un paciente se debe registrar el acompañante si es que aplica, ¿cierto? Entonces para eso hay un perfil, ¿cierto?, de acompañante que es un recurso related person del estándar, ¿cierto? Esto, bueno, no lo he mencionado, pero esto está basado en Fire versión R4, ¿ya? Está en base a eso la guía de implementación de atención de urgencia. Bueno, es transversal, todas las otras guías también que se presentaron están bajo la misma versión de Fire. Pero aquí, en este caso, el request, ¿cierto?, va a ser un post y la URL va a ser el related person asociado. Algunas consideraciones aquí dentro de este recurso, ¿cierto? Es que también tiene algunas restricciones como más de negocio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una restricción del estatus, por ejemplo, del encuentro. Aquí siempre si ustedes ya han visto un poquito, ¿cierto? Ya tienen conocimiento de Fire, aquí se plantean las restricciones que están asociadas a ciertos elementos del estándar, ¿no? Entonces, dentro de unas restricciones que estamos aplicando, y bueno, se presenta también con este flags aquí dentro de este diagrama, en la columna flags, ¿ya? Entonces, cuando aparezca este signo, ¿cierto?, nos está indicando que tenemos ciertas restricciones asociadas a ese elemento. Una de esas restricciones que se generaron esto es el tema del estatus del encuentro cuando nosotros estamos haciendo una admisión, ¿no? En este caso se está estableciendo que el encuentro, para mandar un bundle de tipo admisión, ¿cierto?, debería tener como el estado de arriba, ¿ya? El estatus del encuentro que uno está mandando, ¿no? Entonces, para como respetar un poquito de que si estoy haciendo una admisión, el encuentro va a estar en ese estado, ¿cierto? Es cuando pasemos después a un evento que sea de triage, ¿cierto? También reflejarlo, que el encuentro vaya con ese estado asociado, ¿no? Para hacer como esa traza después en el historial de los diferentes estados que pasó el recurso falla, ¿no? Entonces, estamos haciendo esa asignación de que tiene que venir ese estado cuando sea una admisión de urgencia. Y otro también es que hay una restricción en tema de request, ¿ya? Entonces, si el entry exige, ¿cierto?, un elemento if not exists, es como de cómo debería formatearse, ¿cierto?, ese elemento acá.
que debería comenzar con una condición de identifier igual a algo, ¿ya? Entonces, siempre las condicionales de no existencia de un recurso tienen que empezar con el identifier igual, no sé, si el root del paciente, colocar igual ese root que viene dado en el recurso. Entonces, esto está como controlando, ¿cierto? Que la estructura del if not existe, ese elemento que lo trae en el elemento method, el elemento request, ¿cierto? De un entry de un bundle, tenga esa estructura. Entonces siempre se van a presentar acá esas restricciones. Además, ¿cierto? Se presenta aquí finalmente como el detalle más, como más avanzado, ¿cierto? De cada una de esas restricciones que ya vimos acá arriba. Por ejemplo, aquí está mostrando como en el lenguaje que aplican las guías de implementación, que en este caso es FirePath, el lenguaje que uno aplica estos constraints, ¿ya? Entonces aquí está explícito qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Por detrás a nivel de validaciones dentro del recurso, ¿ya? Lo mismo aquí queda a disposición de eso para entender más, mira a ver qué está aplicando, qué restricción está aplicando en nuestro caso de uso, ¿ya? Entonces, eso en cuanto como el bundle de admisión. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es cada uno de los recursos que deberíamos mandar, ¿cierto? En este evento, ¿ya? Entonces, para el paciente, se está tomando como base el recurso de paciente CL, la guía core, ¿ya? Y se añaden algunas extensiones que ya fueron ocupadas, ¿cierto? Como siguiendo el conocimiento que se adquirió, ¿cierto? En tiempos de espera interoperable que otra guía de implementación. Esas extensiones acá también se están utilizando de forma similar, ¿no? Para este caso de uso también ese dato clínico debe ser almacenado de la misma manera. Entonces, hay algunas extensiones que se añaden sobre lo que plantea la guía core, ¿cierto? Para el recurso paciente, el tema del país de origen, la religión del paciente, si pertenece a algún pueblo originario, si es afrodescendiente, ¿cierto? Y del detalle de qué pueblo originario es el que participa, ¿no? Entonces, ahí va a tener el detalle, ¿cierto? De cada una de esas extensiones. Por ejemplo, la religión, viene la URL aquí de la extensión, ¿cierto? Que es lo que está permitiendo guardar. Entonces, aquí van el elemento, ¿cierto? El tipo de dato que está almacenando. También aquí van a tener acceso, ¿cierto? A los sets de datos, de qué tipo de código está permitiendo, ¿cierto? Y qué restricción le está dando a ese bindeo de códigos. Entonces, por ejemplo, para la religión aquí se plantea los diferentes valores que podríamos utilizar para ese registro, ¿no? Otra cosa que añade, ¿cierto? Es el tema del tipo de identificador. Plantea este set de datos, ¿cierto? Que en este caso es lo mismo que se utilizaban también en tiempos de espera. Reutiliza esa misma información. Entonces aquí están planteados los códigos, ¿cierto? Y el display asociado a los diferentes identificadores que podríamos tener dentro de un paciente en el contexto de atención de urgencia, ¿ya? ¿Qué más, cierto? El tema que sí o sí tenemos que tener un identificador, sí o sí se está exigiendo hasta ahora, pero esto obviamente va a ir evolucionando, está como las primeras versiones, ¿cierto? El conjunto mínimo de datos que están plasmados acá en esta guía. Se está exigiendo también un medio de contacto para el paciente, ¿no? En el contexto de la admisión. También el tipo de vía de residencia es otra cosa que se añade dentro de la dirección, que también aquí viene el tipo de datos, o sea, las opciones que se pueden aplicar, que también vienen en base a la norma técnica 820. Aquí están las opciones y el código asociado. Y eso como modificaciones. Por ahí algunos temas de flags, ¿cierto? De más support que se añade. Eso es como lo que trae el recurso paciente, ¿no? Y el otro elemento que tenemos, ¿cierto? El encuentro, vamos a ver, se crea este perfil, ¿cierto? De encuentro de urgencia, que la idea es que este recurso sea transversal a todo el proceso de atención de urgencia del paciente, ¿ya? Entonces va a tener el registro de tanto la admisión, la categorización va a estar referenciada acá, todas las atenciones que el paciente va a recibir, ¿cierto? De los diferentes especialistas que lo puedan estar atendiendo en ese proceso de atención de urgencia, y también todas las decisiones de egreso que pudiesen estar aplicándose, o cualquier examen o procedimiento que se desarrolló durante el transcurso del tiempo que estuvo el paciente en la unidad de emergencia, ¿ya? Entonces, ese recurso, este perfil, está tomando también como base lo que es el Encounter CL, ¿cierto? De la guía core, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre ahí ustedes, si quieren ir a ver, le hacen clic ahí, ¿cierto? Van a tener el detalle de lo que especifica la guía core para este recurso, ¿ya? O también aquí, como César también presentaba en la vista de Snapshot, aquí ya tienen acceso a todo, tanto lo que es las modificaciones que se hicieron al perfil, que nosotros hicimos en esta guía, ¿cierto? Y también lo que ya incluye el perfil base. Hay una Entonces, pregunta ¿cuáles son relacionada con los NN. los NN de urgencia? Sí, ahí el tema del identificador, ahí hay que ver una extensión, porque hasta ahora se está exigiendo una extensión. Entonces, esas cosas hay que ir mejorando, de esos casos de uso que se presentan en el contexto de atención de urgencia. Entonces,
ahí habría que añadirse una extensión de identificar dentro del identifier de que es un paciente NN. ¿Ya? Esas Dale, son ¿me cosas. puedes mostrar el values de los identifiers, Sí, por fin? estos son los que están El, actualmente. el 12 es el número de ficha de sistema local. Ya. Entonces, continuando con el encuentro, ¿cierto? De atención, aquí hay una decisión, ¿cierto? Pero vi que César ya avanzaron en el tema del recurso coverage, que igual se podría como reutilizar esto acá, pero hasta ahora el tema de la previsión que un dato clínico que se está almacenando, que se recopila en el tema de la admisión, ¿cierto? De contexto de atención de urgencia, solamente se está almacenando como una extensión del encuentro clínico, que no se guarda dentro del paciente porque es un dato que puede ir cambiando, ¿cierto? Como que no tiene sentido que esté en el paciente, más bien tiene más sentido que se guarde dentro de un encuentro porque corresponde a la previsión que el paciente tenía, ¿cierto? Al momento que se llevó a cabo esta prestación. Entonces, finalmente se desarrolló una previsión, pero también puede ser que en las siguientes versiones, ¿cierto? Se pasa a utilizar coverage, que ya se plantea como un perfil como core para guardar el tema de previsión. Actualmente está utilizando este tipo, no lo está tomando acá. Ahí vamos a ver qué pasó con ese link, ¿cierto? Pero aquí está linkeado, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de previsiones que podríamos utilizar en el contexto de atención de urgencia? También hay una extensión para indicar, ¿cierto? Si el paciente se presentó con un acompañante al servicio de urgencia, que es solamente un booleano, y también alguna ley previsional que puede aplicar, ¿cierto? Que van a cubrir todo el gasto de atención de urgencia o realizan alguna reducción del costo final. Este es el tema más administrativo que se incluyen dentro del conjunto mínimo de datos del proceso de atención de urgencia, ¿no? Pero estos datos hasta ahora son como opcionales, ¿sí? Pudiesen mandarlo, pero no están planteados como obligatorios. Otro dato importante, ¿cierto? Es que aquí dentro del identificador deben almacenar como el valor, ¿cierto? Que va a ser como el código de origen, ¿cierto? Que va como el establecimiento le va a permitir como identificar de forma fácil cuál es el evento de atención de urgencia que está persistido en el servidor Fire finalmente, ¿no? Entonces, hasta ahora se plantea en las versiones, ¿cierto? Del conjunto mínimo de datos que se trabajó, ¿cierto? Con el negocio, es que sea como una concatenación entre el código DAIS del establecimiento y un ID único del evento de atención de urgencia de origen, ¿no? Entonces, hacer esa concatenación permite tener acá un identificador único de cualquier atención de urgencia, ¿no? Es como la idea en esta primera versión de implementación, ¿no? Obviamente, en base a la evolución de la guía, esas cosas pueden ir cambiando o mutando en el tiempo, ¿no? Pero nace con este sentido de tener ese identificador, esa concatenación de esos dos elementos, ¿no? Otro dato importante, ¿cierto? Que es para poder diferenciar la clase del recurso, ¿cierto? Del encuentro clínico, que la misma terminología, ¿cierto? El estándar define el tipo de emergencia, que es utilizar ese valor como fijo, que en este caso va a ser este system, ¿cierto? Asociado, y para poder diferenciar fácilmente que este es un encuentro de atención de emergencia, de urgencia, como conocemos localmente, ¿no? Después el recurso de Encounter va a tener slice, ¿cierto? Hasta ahora está como abarcando solamente lo que es hasta la categorización, pero obviamente van a haber temas de todos los que son el personal que atiende al paciente, ¿cierto? Y quien decide también el egreso. Entonces hasta ahora solamente está permitiendo añadir, ¿cierto? Un acompañante. Entonces si la persona indicó que tiene un acompañante, va a tener que añadirlo acá como participante, la referencia, ¿cierto? Al recurso Related Person que está asociado, de qué tipo de relación tiene con el paciente, ¿cierto? Nombre, algún medio de contacto que tenga esa persona que acompaña al paciente a la atención de urgencia, ¿no? Entonces esto va a quedar acá registrado dentro de los participantes, ¿cierto? Del encuentro clínico, ¿no? Entonces, hace una referencia, ¿cierto?, al acompañante y además utiliza un sistema de código para diferenciarlo dentro de todas las opciones de participante que puede tener, ¿cierto? Es un elemento que permite múltiples elementos dentro del participante, ¿no? Entonces, la forma de reconocerlo, ¿cierto?, es utilizando la misma terminología que fin del estándar, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiera como indicar un acompañante, utiliza este código que es como para acompañante de un score, ¿cierto?, que está acompañando al paciente dentro del contexto de atención. Después tenemos otro participante que va a estar incluido acá, que es el admisionista, que en este caso ese sí o sí tiene que ir obligatorio. Es el primer elemento cuando uno se genera dentro de la interoperabilidad de urgencia.
tiene que venir con la admisión del paciente al servicio de urgencia. Entonces, sí o sí, el admisionista tiene que ir indicado quién fue la persona administrativa, ¿cierto?, que realizó esa acción. Entonces, por eso viene en este caso obligatorio, a diferencia del otro que es opcional, que puede que no tenga un acompañante en el contexto de atención. Entonces, dentro del tipo de participante, para poder diferenciarlo, ¿ya? El estándar define, ¿cierto?, un sistema de código para lo que es, tiene este código asociado que es para el que realiza la admisión, ¿cierto?, al evento de atención, ¿no? Entonces, con ese código y con este sistema de código, con esta URL, ¿cierto?, vamos a estar diferenciando dentro de los participantes que esa persona corresponde al sujeto, ¿cierto?, al participante que realizó la admisión clínica de atención de urgencia. Otro dato que necesitamos incorporar ahí, también el elemento period, que también viene dentro, ¿cierto?, del estándar del tema de cada participante. Entonces ahí vamos a indicar con la fecha, el period.start, ¿cierto? Ese elemento vamos a estar indicando cuál fue la fecha, ¿cierto?, y la hora de admisión del paciente al evento de atención de urgencia, ¿no? Por eso en este caso está obligatorio para el admisionista. Otro elemento que también tiene este recurso, ¿cierto?, el tema del profesional que hizo la categorización. En este caso permite múltiples elementos, ¿cierto? Porque, como se sabe, ¿cierto?, en un contexto de atención de urgencia puede que un paciente sufra múltiples categorizaciones, ¿ya? Ya sea porque se excedió el tiempo desde la última categorización, ¿cierto? Que es necesario volver a realizar una nueva categorización si es que no tuvo atención clínica en ese tiempo, o también si es que las condiciones iniciales que lo llevaron a acudir al servicio de urgencia empeoraron, ¿cierto? Entonces hay que volver a recategorizar al paciente. Entonces, toda esa casuística que podría ocurrir, ¿cierto?, se modela, ¿cierto?, permitiendo tener múltiples categorizadores, pensando que no va a ser el mismo profesional que va a estar siempre realizando la categorización. Entonces, eso lo vamos a diferenciar, ¿ya? Dentro de la definición hay un set de datos que está aplicando acá, que vamos a tener acá los tipos de participantes, se lo he mencionado, pero aquí está el value set que indica todos los tipos de participantes que vamos a poder tener como dentro de este recurso Encounter, ¿ya? Entonces, dentro de este set de datos viene también uno para lo que es el triage, ¿ya? Porque la definición del estándar no lo incorpora, pero ese elemento podemos extenderlo a nuevos códigos, ¿cierto? Entonces, eso se hizo en este caso, en esta guía, se agregó con este sistema de datos y se agrega el código que es el triage. Entonces, para poder diferenciar, ¿cierto?, con el tema terminológico, que ese participante corresponde a la persona encargada de hacer la categorización en el evento de atención de urgencia, ¿ya? Otro elemento que también está siendo requerido es poder registrar, ¿cierto?, también el mismo sentido anterior del tema del admisionista, es poder registrar cuál fue la fecha, ¿cierto?, que él realizó la categorización. Entonces, eso lo vamos a estar registrando ahí en el period.start para ese elemento, ¿no? Vamos a estar registrando esa fecha. ¿Qué otro elemento, cierto? El tema del reason code, ¿ya? Va a estar en este caso, en estas primeras versiones, ¿cierto? El motivo de consulta va a estar como texto libre, va a estar guardado en este elemento, ¿ya? Entonces va a estar acá, ¿ya? Obviamente eso después cuando haya más madurez en temas terminológicos, ahí seguramente se va a poder trabajar con, no sé, con algún servidor terminológico para ir guardando ya elementos codeables, concepts, con su codificación como transversal a nivel nacional. Elementos de hospitalización, ya dentro del recurso Encounter que contiene ahí, eso permite guardar información tanto de admisión como de egreso que ocurre dentro del elemento de atención de urgencia, ¿no? Si bien se llama hospitalización, permite guardar elementos de admisión, ¿no? De hecho, en la versión R5 ya cambió el nombre, ya no se llama hospitalización. Pero en esta versión R4, ¿cierto?, tiene este nombre. Entonces, dentro de esos elementos que se plantean acá, hay algunas extensiones que son necesarias para modelar, ¿cierto?, y guardar la información que el negocio en este caso está pidiendo poder recuperar. Por ejemplo, el medio de llegada, que es cómo el paciente, ¿cierto?, llegó al servicio de atención de urgencia. Entonces, ahí hay un set de datos que incorpora y da el detalle de todos los posibles medios de llegada. Entonces, pues, no sé, pues, ambulancia SAMU, APS, llegó a pie, un vehículo, transporte marítimo, ahí están todas las opciones, o si fue desconocido o otro elemento, ¿no? Entonces, ahí están las opciones que podría tener para el medio de llegada, y en este caso es un dato que es requerido, que se plantea que sí o sí se ha incorporado en este registro de atención de urgencia. Otro elemento, ¿cierto?, es permitir guardar si es que el paciente fue a la atención de urgencia por motivo de algún accidente, ¿no? Entonces es un elemento booleano y también eso lo están exigiendo que sí o sí vaya como en esta primera versión, como un dato obligatorio, ¿no? Y John, finalmente también disculpa, hay otro, sí, si por un tema de tiempo, no sé si podemos ir como ya, quizá adelantando sí, algunos estoy datos. entrando en mucho Vale, detalle. Ya, sí, mira, muchas gracias. bueno, finalmente, ¿cierto? Dentro de la guía acá va a haber
dentro del bundle, ¿cierto? Aquí está el ejemplo de cómo se construiría ese bundle de admisión para el paciente en la atención de urgencia, ¿no? Entonces, si ustedes van ahí, ¿cierto? Voy a hacer de nuevo, vamos a ir aquí a bundle de admisión, van a tener esta vista y aquí viene el tema de la pestaña Examples, apretan ahí y van a tener aquí ya, aquí si ponemos JSON, aquí va a estar cómo se construiría, ¿cierto? Ese bundle para poder hacer esta operación de admisión. Entonces, obviamente, ¿cierto? El Resource Type Bundle, el tipo de bundle de transaction, aquí está, especificamos el perfil que deberíamos estar cumpliendo, ¿cierto? Para esta transacción. Y aquí, dentro de los entry, bueno, es lo mismo que estuvieron mostrando, ¿cierto? Las colecciones Postman, pero aquí está cada uno de los elementos, en este caso el recurso paciente, con los datos, en este caso, de las extensiones que ya vimos, que el tema del por originario, ¿cierto? Los nombres, los identificadores, está todo aquí para guardar. Además, ¿cierto? Lo que se incorpora es este elemento request, entonces en este caso va a ser el método post, luego role paciente, y aquí validando que no exista un paciente con ese identificador. En este caso es como el root, ¿cierto? Que venía asociado dentro del elemento del paciente que estamos indicando acá arriba, ¿no? Entonces, si es que no existe ese elemento, lo va a crear, si no, lo va a hacer la referencia, ¿cierto? Con el recurso que ya existe dentro del server. Lo mismo para el encuentro, ¿cierto? Aquí guardamos toda la información asociada, ¿cierto? La previsión que el paciente tenía al momento de la atención de urgencia, ¿cierto? Si el recurso, si el paciente venía con un acompañante, el tipo de clase del recurso, ¿ya? Y la fecha, ¿cierto? De cuando comenzó el periodo de atención, ¿cierto? Y los datos que están como obligatorios, como el medio de llegada, ¿cierto? Si es una consulta por accidente y desde qué, cuál es la procedencia del paciente hacia el servicio de atención de urgencia. La organización que está prestando el servicio, ¿cierto? Y también el request que viene a modelar aquí el tipo de acción, ¿cierto? Y cuál es los RL que vamos a estar haciendo esa transacción de por organización, ¿cierto? Que no lo alcanzamos a ver, pero como aquí se plantea toda la organización, como un dato requerido para este caso de uso, es poder agregar el servicio de salud que corresponde a la organización. Eso se está planteando como una extensión dentro de Organization solamente, como para facilitar la implementación en esta versión, ¿ya? Se agregaría ahí, hay un set de datos también que incorpora la guía de implementación con todos los servicios de salud, ¿no? El profesional, la información también con su método post, ¿cierto? Con Practitioner y también ahí haciendo la validación de que no exista ya ese profesional con ese root que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con eso ya vamos a construir, ¿cierto? La admisión de un paciente. Después, obviamente, viene lo que es categorización, permitiendo múltiples categorizaciones y después todo lo que es atención, ¿ya? Pero hasta ahora el evento de admisión se cumpliría con estos recursos, ¿ya? Con el recurso, con estos elementos, por así decirlo, ¿no? Eso. Súper. Muchas gracias, Ya pues. muchas gracias, John, por la presentación. Ahora sí vamos a pasar al desarrollo del ejercicio número 3 y acá voy a dejar a César que nos va a explicar cuál va a ser el método, cómo vamos a trabajar ahora con las salas de grupo. Sí, estamos bien pasados en el tiempo. La idea era meterle un poquito de hands-on. Entonces, yo ya les puse en el chat. Lo puedo volver a pegar, a ver. Control de corta. Sí, ahí está. Ahí está el ejercicio. Básicamente tenemos dos ejercicios. El de urgencia va a estar mañana. Uno es de agenda y el otro es de IPS, que es parecido al que ya hicieron. Está el caso de uso con los datos definidos. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es, dado ese caso de uso, ver las guías, armar los JSON, pero pegarle al servidor para que funcione esto, digamos. En el caso de agenda todo el proceso y en el caso de IPS armar un summary. Entonces está todo especificado en ese Excel y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar esta sala y vamos a abrir dos salas en las cuales ustedes van a estar asignados con su equipo para poder conectarse ahí y empezar a trabajar en estos 40 minutos que nos quedan. Así que Lore, ahí te dejo a ti la palabra para que nos dé esa indicación. Dice, un segundo, es que estoy buscando ya. En este link voy a compartir pantalla. Espérame un segundito, voy. Eh, ¿Por qué no lo veo? Acá está, ya. Espérame un segundito. Ya, en ese link que les dejo, César, está lo que se llama asignación de salas. Aquí ustedes van a No, no, Lore, encontrar dejé el link del ejercicio, no está, ellos no tienen el de asignación de salas. ¿puedes compartirlo por fin? O Déjame lo buscarlo. O la ICA, si lo tiene a mano, voy, lo podría pegar. voy a. No, aquí, ya. No, no. Ahí está. Entonces acá van a encontrar la dirección del correo electrónico de la persona que llenó el formulario, ingresó. Acá está el nombre de los grupos y acá les va a decir si es la sala 1 y el link de la sala 1 o
a los de la mitad de abajo les tocó la sala 2 y ese es el link del sala 2. Y acá donde dice número de sala pequeña, cuando lleguemos a la sala, vamos a abrir salas para que cada equipo pueda trabajar en una sala pequeña de Zoom. Entonces ustedes se van a meter a la que está asignada a este número. Por ejemplo, a mí, María Loreto, me va a tocar en la sala 1, en la sala pequeña 1. ¿Entendió? Si alguien no tiene duda, por favor, levante la manito. Sí. No veo si alguien está levantando la mano aquí. No, nadie levantó la manito, así que vamos a cerrar Fernando esta. Sañartu, ahí están levantando manitos. Y Fernando Ah, ya. Sañartu lleva mucho rato levantando la manito y le pregunté por interno y no me... No te contestó. Ahí bajó No, la manito. ya, ahí alguien puso, no salgo en la lista solo sale el correo de la persona que llenó el formulario. No salen todos. Por lo tanto, tienen que buscar a su equipo. No van a salir todos. Andrés Vilche, ¿y con qué correo? Porque, esperen, Ya, pero para hacerlo simple y que vayamos derechamente a las salas. Aquel que no está en el listado, los invito a la sala, al link 2, donde voy a estar yo para que hagamos una fiesta. Bien, entonces, aquel que no aparece en el listado, agréguese al segundo link, ¿ya? Y ahí ocupe una sala y partimos trabajando para que podamos hacer ahí alguna cosa. Nos quedan 40 minutos para aprovechar el tiempo. ¿Les pero parece? Flavia, ¿tú de qué equipo eres? Ah, yo creo que Flavia no puede hablar y No, yo no pero estoy viendo Sergio, el chat. porque el link 2 es para los discriminados, por eso vamos a estar ahí, Se va a- de Roberto del Río. entonces te buscan por el nombre del equipo, que debe ser por ahí Roberto del Río. Esteban, Eh, tú ingresas al link de la sala donde aparece tu grupo y ahí va a haber una subsala abierta para que tú puedas entonces entrar en esa con tu equipo. claro. ¿Ya? Vamos entonces. Cualquier cosa, si se pierde tiempo y que como vamos a cerrar este chat, no pueden hablar por el Zulip, si no lo Sí, logran. y si no, si se pierden, vayan a la sala 2 nomás. Yo los invito ahí y nos Eso. tomamos un copete. Bien. Listo, nos vemos entonces. No, Está pidiendo clave de acceso porque eso no se los puse, se los dejo en la planilla. eso, agrega la planilla. Ya, cerramos entonces acá, se agrega la planilla la clave de acceso y nos vamos entonces a las salas para trabajar. Nos vemos allá.